¿Cómo interpretas tú este pasaje bíblico? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Shalom, shalom, hermano Jacobo. Que el Todopoderoso lo bendiga. Su consulta sobre Primera de Pedro 3, 18, 19 y 20. Hay partes de las escrituras que están mal traducidas y eso crea confusión. Vamos a leer desde el 18. Porque el Mesías también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu. Y aquí tenemos que hacer nuestra primera pausa. Nuestro Mesías es un hombre justo, pues, un hombre justo que se perfeccionó mediante la obediencia a la Torá de Yahweh. Pero como cualquier otro hombre, murió. Pero él ya le había rogado a Yahweh con gritos, con lágrimas, para que Yahweh lo resucitara y le diera la recompensa de su galardón como ungido. Entonces, ¿qué dice aquí? Que sufrió la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu. ¿Cuándo recibió vida por el Espíritu? Cuando Yahweh, con el poder del Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, lo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí recibe el Mesías vida por el Espíritu. Por eso es que el Mesías es un hombre. Los hombres morimos, nacemos, morimos. De alguna manera todos tenemos que morir. Así venga el Mesías con el poder de Yahweh, que Yahweh le va a dar ese poder, le dio esa autoridad para que nos transformara. Pero esa transformación va a ser una muerte de la vida pasada para poder entrar en el reino mesiánico. El Mesías recibió vida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de santidad. Dice el 19. Aquí es donde está una palabrita añadida. Mediante, generalmente en la Reina Valera y en otras, ya sea que diga mediante, o sea que diga por el cual, esa palabra está añadida. No está en el texto griego. Por eso es que se asocia, porque esta palabra está ahí añadida al texto, a la traducción, conecta al espíritu que también supuestamente había ido a predicar a otros espíritus en los tiempos de Noé, y no es así. La traducción incorrecta dice, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus. Este mediante hace ver que el Mesías, cuando murió, él había ido en el espíritu y le había predicado a los espíritus encarcelados, a los que en otros tiempos fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Yahweh esperaba mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Entonces, el añadido que no debe haber añadidos en la escritura, conecta a que el Mesías, cuando murió en el espíritu, fue a predicarle a esos espíritus desobedientes, pero no es así. Primero que la palabra mediante está añadida. Entonces debería decir que el Mesías sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Espíritu de Yahweh, el cual, el Espíritu de Yahweh, ya había ido y le había predicado a los espíritus encarcelados. Primero, que no puede ser bíblicamente que los que murieron cuando Noé fueron castigados mediante la muerte por el agua, por el diluvio, esos espíritus estén vivos esperando salvación, y cuando viene el Mesías, entonces el Mesías les va a ir a predicar para que se salven. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma palabra tiene que armonizar. Vamos a Hebreos 9:27 para ver si las almas cuando mueren están por ahí desencarnadas. Dice así la palabra de Yahweh. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos.
La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Entonces se dan cuenta que en el 9:27 dice que está establecido un decreto de Yahweh, que los hombres mueran una sola vez. Después van a resucitar, pero es para el juicio. Entonces ellos no van a morir y entonces esos espíritus van a quedar vivos. Eso es falso, de que los espíritus están en purgatorio, están vivos, esperando salvación. No, el Mesías murió y murió. Él quedó inactivo. Él no bajó a los infiernos ni nada de eso. Eso es invento grecorromano. Todos los hombres van a morir una sola vez y después de eso el juicio. No van a quedar vivos sus espíritus para entonces recibir que les envíen la salvación, que les prediquen salvación. Entonces ya tenemos eso arreglado por allí. El espíritu sí fue y predicó. Ese mismo espíritu, aquí en Primera de Pedro 3, 18 al 20, ese mismo espíritu de Yahweh que resucitó al Mesías para darle vida después de haber muerto, ese mismo espíritu había ido y predicado a los espíritus, pero en aquel tiempo. ¿Por qué? A través del profeta Noé. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que prepara a los profetas, les declara las palabras de Yahweh, les revela la palabra de Yahweh. A través de ángeles también Yahweh les envía los mensajes, pero muchas veces inspirado por el Espíritu de Yahweh cuando no hay intervención de ángeles. Entonces ese había sido el caso de Noé. Era un profeta y predicó por 120 años cuando estaba construyendo el arca de que el mundo iba a acabar por un diluvio, que se arrepintieran, pero no hicieron caso y murieron. Se salvaron 8 personas solamente. Eso nos lo enseña también que Yahweh es el Padre también de nuestros espíritus que tenemos nosotros. La mayor comunicación que tenemos del Espíritu de Santidad de Yahweh a través de nuestro espíritu se logra de una manera expedita. Vamos a revisar eso en el libro de Apocalipsis 22:6. El libro de Apocalipsis 22:6, y esa revelación, cuando el Espíritu Santo de Yahweh nos revela nuestro espíritu, entonces nosotros debemos pregonar esa palabra de vida, esa Torá, ese evangelio de salvación a otros. Vamos a leer Apocalipsis 22:6, donde dice: me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y Yahweh, el Todopoderoso de los espíritus de los profetas, ha enviado a su mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Entonces Yahweh es el Todopoderoso de los espíritus de los profetas. El espíritu del Todopoderoso Yahweh, recibiendo Noé mediante su espíritu, recibiendo el mensaje, les predica a estas personas en aquel tiempo, porque las almas que no se arrepienten son almas encarceladas, son personas que están encarceladas en su pecado. Entonces, bueno, la mejor traducción y la investigación con la ayuda del Espíritu Santo de Yahweh nos guía a la verdad y a no creer cosas que no aparecen en las escrituras realmente, pues en las escrituras originales. Pero ya tenemos estas versiones, hay que revisarlas unas con otras, hay que revisar los textos, los significados, y hay que revisar los textos de esas copias griegas que hay con la ayuda de Yahweh y en armonía con toda la escritura. Bendiciones, que Yahweh los bendiga a todos. Shalom.